Hola, soy Claudio Herrera. Hoy quisiera tocar un tema quizás un poco controversial, poco discutible sobre la noción de la verdad en la contabilidad. ¿Qué es lo que queremos ver, no? Ver que realmente los contadores o el ejercer o llevar adelante la actividad económica, plasmarlo a través de la contabilidad, llegamos a una verdad absoluta o representamos realmente la verdad. Bueno, vamos un poquito a filosofar y entender por qué la contabilidad refleja la verdad o no. ¿Por qué filosofar? Entendemos por filosofar el hecho de pensar, intentar encontrar una pregunta, una respuesta a las preguntas que uno tiene. ¿Y qué entendemos primero por filosofía? Entendemos a la filosofía como el arte de cerrar los ojos y abrir la mente, ¿no? Es el arte de pensar donde se cree que ya está todo determinado o todo estandarizado, entendiendo que no existe la verdad absoluta, ¿no? Todo es relativo, nada es absoluto, ¿no? Entonces, a medida que uno desarrolla ciertas actividades, comienza a hacerse ciertas preguntas o grandes preguntas, ¿no? ¿Qué soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que quiero hacer, no? Entonces, ¿qué entendemos por filosofía? Filosofía es amor por la sabiduría, ¿no? Buscar el conocimiento, lo consideramos como algo ya preestablecido, pues tenemos que intentar buscar la razón, ¿no? Entonces, filosofar es buscar la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Lo que en su momento se da como algo ya taxativo, algo dado, algo que ya está premeditado, pues es intentar buscar otro ángulo, otra visión. Ya ha sucedido pues a lo largo de la historia que no solamente se da por hecho ciertas cosas que han sucedido, ¿no? Hablamos, por ejemplo, en el caso de Copérnico y en el caso de Galileo Galilei, ¿no? Antes de que existieran estos grandes pensadores, pues pensaban que la Tierra era el centro del universo y que todo tenía un patrón, ¿no? Todo estaba preestablecido, era como que existía un orden a nivel de las grandes galaxias, ¿no? Sale Copérnico, viene Galileo, que incluso Galileo hasta hace poco recién la iglesia le perdona, por decir de una forma, de que Galileo dice que ya no es el centro de la Tierra, la Tierra es el centro de la Tierra, sino todo lo contrario, ¿no? Que la Tierra gira alrededor del Sol. Entonces, lo que voy a intentar aquí es filosofar desde el punto de vista contable, ¿no? ¿Por qué nos interesa la verdad? En contabilidad siempre vamos a perseguir a intentar buscar o plasmar la verdad. Entonces, ¿qué cosa es la verdad? ¿Por qué nos interesa buscar la verdad? Entonces, tenemos que, ¿qué cosa es la creencia, no? Es más o menos el conocimiento de algo, ¿no? Apoyado de evidencias y razonamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que intentamos demostrar a través de la investigación? Es verificar ciertas hipótesis, ¿no? Uno se plantea una hipótesis y busca recalcar o logra refutar la hipótesis o logra verificar o constatar la hipótesis. Si hablamos de hipótesis, por ejemplo, si yo digo que todos los cisnes son blancos, yo busco cisnes blancos y mi hipótesis es verdadera, ¿no? Y digo que todos los cisnes es blanco. Por lo tanto, pues logro demostrar que la hipótesis es una hipótesis verdadera, ¿no? Pero si yo quiero refutar esa hipótesis, busco un solo cisne negro,
y traigo abajo la hipótesis, ¿no? Que por cierto sí existen cisnes negros, entonces, ¿no? Entonces, ¿por qué nos interesa buscar la verdad, no? Es el conocimiento de algo, como una creencia y una verdad para justificar. ¿Y qué significa justificar? Significa avalar alguna explicación razonable de un conocimiento o una creencia o una verdad, ¿no? Entonces, en contabilidad vamos por ahí, ¿no? En justificar o buscar una creencia o una verdad de un conocimiento, ¿no? Y si hablamos de conocimientos, existen pues definiciones y conceptos de conocimiento, ¿no? Pero existen diferentes tipos de conocimiento, ¿no? Tenemos el conocimiento directo, que es el que yo lo veo, yo lo palpo, yo lo miro, yo lo demuestro, ¿no? Ese es el conocimiento directo, ¿no? Voy en busca de algo, lo encuentro, lo palpo y sé que existe ese tipo de conocimiento. Pero también tenemos el conocimiento proposicional, ¿no? ¿Qué cosa es el conocimiento proposicional, no? Se adquiere o es adquirido cuando uno conocemos proposiciones o pensamientos que son verdaderos, ¿no? Por ejemplo, en este caso sabemos que 2 más 2 es 4. Eso es indiscutible, ¿no? Son ya proposiciones y conocimientos que ya lo tenemos preestablecido, ¿no? Aunque en el tema contable, pues siempre se critica o se piensa o se dice que 2 más 2 depende cómo se mire. Pero es un conocimiento proposicional donde ya sabemos que ya existen esas proposiciones, ¿no? 2 más 2 es 4. Y luego existe el conocimiento procedimental. ¿Qué entendemos el conocimiento procedimental, ¿no? Es relacionado con las cosas, ¿no? Que lo que sabemos hacer, que son no por conocimientos preestablecidos, ¿no? Es como montar una bicicleta, hablar y manejar un vehículo. Pero para conocer, manejar o montar una bicicleta, lógicamente había un proceso de conocimiento o de de un proceso básico para llegar, lógicamente, a manejar una bicicleta o poder hablar, ¿no? Había tal cual un procedimiento, ¿no? Entonces, entendemos, pues, que existen diferentes tipos de conocimiento, ¿no? Ahora, pues, vamos el camino a la verdad. ¿Qué cosa es la verdad? ¿Existe la verdad? La verdad es un término subjetivo. ¿Existe la verdad absoluta o todo relativo, ¿no? Entonces, la verdad entendemos que es la correspondencia entre el pensamiento y la realidad, ¿no? Lo que yo pienso con la realidad. Lógicamente, pues para mí puede ser una verdad, pero para otra persona no puede ser una verdad, ¿no? Entonces tenemos el pensamiento filosófico, que es el consentimiento entre una afirmación y los hechos, ¿no? Eso vamos a ver entre lo que yo tengo como conocimiento ante una realidad contra unos hechos palpables o reales, ¿no? Entonces tenemos una verdad, por ejemplo, ontológica. ¿Qué cosa es una verdad ontológica, no? Es adecuación del pensamiento a la realidad, ¿no? Es una correspondencia de identidad entre lo que yo creo en su esencia ideal contra uno que no logro tocar, contra algo gaseoso, contra una no real, ¿no? Y una verdad semántica, ¿no? Una verdad semántica, entendemos la verdad semántica, que es una adecuación, una proposición a la realidad, ¿no? O sea, como su nombre se indica, ¿no? Ser un término semántico, ¿no? Entendiendo como una realidad o como el término como tal, ¿no? Ya lo dice este filósofo Alfred Tarski, que la verdad es una propiedad de los enunciados, ¿no? Es un significado de una frase, ¿no? Semánticamente como se puede hablar, ¿no? A lo largo, pues, del mundo filosófico, de los grandes pensadores que hemos tenido, pues, existen, pues, ya filósofos que hablaban o discutían sobre la verdad, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a Parménides, que dice que la verdad, según, desde el punto de vista filosófico, ¿no? Es el camino del ser, es la realidad, mientras que el camino de la opinión lleva a la apariencia, ¿no? Platón lo dice que las apariencias tienen su origen en el mundo sensible. La verdad y lo real se halla en el mundo de las ideas, ¿no? Ojo, que la verdad y lo real se halla en el mundo de las ideas, ¿no? Que para mí, en ese momento, ese concepto, esa forma de pensar o esa forma de que yo estoy convencido, para mí es una realidad.
pero para otro no puede ser una realidad, ¿no? Ya lo habla también Aristóteles, que las apariencias no son ciertas, pero se apuntan gracias a sus criterios de cada uno, ¿no? O sea, cada uno se puede hacer la idea de lo que es real o lo que es verdad. La verdad, según Aristóteles, tal como lo definíamos anteriormente, dice, decir lo que no es, o de lo que no es, es falso. Ojo, es un juego de palabras aparentemente, es decir de lo que es que no es, o de lo que no es que es falso. Mientras que decir de lo que es, y de lo que no es verdadero. Y ustedes me dirán, ¿qué es lo que quiero decir ahí? Entonces, podemos decir que prácticamente la verdad o el conocimiento o la forma de pensar es subjetivo, ¿no? Cada quien tenemos una forma de pensar, una forma de creer en la verdad, ¿no? La teoría de la verdad existen pues de diferentes tipos o corrientes, ¿no? Tenemos ya diferentes filósofos, de Descartes, James, Kant, Popper, Ortega y Gasset, sofistas, ¿no? Cada uno da su punto de vista, ¿no? Tenemos la teoría del dogmatismo, ¿no? De un dogma, ¿no? ¿Qué entendemos por esa teoría de la verdad? ¿Es posible tener el conocimiento totalmente verdadero? Pues yo lo veo que es imposible, ¿no? Y el pragmático, ¿no? El pragmatismo nos dice que el único medio de juzgar la verdad es una doctrina moral, social, religiosa, científica, consiste en considerar sus efectos prácticos, la verdad que solamente sea la útil. Ese entiende el tema del pragmático. El criticismo dice no está no, está en medio del dogma y el pragmático, o sea, está en medio de ambos pensamientos teóricos. Dice que el conocimiento es posible solo si se puede revisar y criticar a menudo. O sea, no está inclinado ni al dogma ni al pragmático. El perspectivismo entendemos que la verdad existe desde el punto de vista de una versión parcial de la realidad. O sea, yo miro una realidad y estoy comparando esa porción parcial contra el total, ¿no? Y el subjetivismo y el relativismo ambos niegan alcanzar la verdad absoluta, o sea, que no existe una verdad absoluta desde el punto de vista subjetivo o desde el punto de vista relativismo. Y el escéptico niega la posibilidad de obtener conocimiento verdadero. O sea, el escéptico es el que niega totalmente que tiene una verdad absoluta, ¿no? Del conocimiento verdadero, ¿no? Entonces, entendemos que la teoría de la verdad, pues, existen diferentes puntos de vista, ¿no? Desde un punto de vista conservador, optimista, un punto de vista que ni conservador ni optimista, sino pesimista, y existen diferentes tipos de verdad. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros los contadores que reflejamos la realidad contable a través del proceso que conocemos contablemente, ¿no? Con la teoría que hemos visto anteriormente, pues la verdad no existe como hablamos de la verdad del conquistado y del conquistador. Contará su historia el que ha sido conquistado y contará su historia del conquistador. Igual como vemos cada una de estas imágenes, ¿no? Para unos es cuatro listones y para el otro que lo está viendo desde el otro ángulo lo ve desde el punto de vista que son tres. Igual si el 6 o el 9 lo miro, desde qué ángulo lo estoy mirando. El ángulo que uno lo observa no es igual el ángulo que le está observando el otro. Y por lo tanto, cada uno va a tener una verdad absoluta. Entonces, para uno es 6, para el otro es 9. Y no están equivocados. Igual si un náufrago en una isla, mientras pues ve a uno llegando en una barcaza, para él puede decir que es la salvación y en cambio el que está llegando con su barcaza piensa que también es la salvación. Pero para ambos existe una verdad, pero es relativo dependiendo del ángulo que se está observando, ¿no? Ahora pues pensando y analizando de la verdad o filosofando o entendiendo qué es la verdad para nosotros. Si la verdad no lo definen o a lo largo de la historia, los grandes filósofos, los grandes pensadores no han llegado a un acuerdo de entender
o definir qué es una verdad o existe la verdad absoluta. Nos podemos atrever nosotros los contadores a expresar o decir que nuestros estados financieros o nuestra información contable o nuestra información que procesamos en una entidad económica financiera, estamos expresando la verdad. Ojo, con esto no quiero decir que los contadores somos mentirosos, ni lo contrario, sino que estamos analizando desde el punto de vista que si tenemos la verdad absoluta, ¿no? Que todo es relativo, ¿no? Entonces, la representación contable de la realidad. ¿Qué entendemos por contabilidad? Comenzamos primero por la teoría contable. La teoría contable de la contabilidad, pues a lo largo de la historia ha evolucionado también, ¿no? Si hacemos un análisis de la historia de la contabilidad, pues nos remontamos pues desde la Mesopotamia y vemos las primeras tablillas en barro donde se plasmaba la contabilidad primitiva. Se podría decir que eran los orígenes de la contabilidad. ¿Y qué era la contabilidad? Era contar, tener qué bienes, qué propiedades tenía. Entonces la contabilidad en esa época, hace 5.000 años atrás, pues considerábamos que la contabilidad era el hecho de contar o tener un control de algunos activos o algunos bienes, o ni existía el término de activo o bienes o propiedades, ¿no? Pasó la historia y pues surgen los grandes imperios a lo largo de la historia. Pues hemos visto, por ejemplo, el imperio romano, en el imperio persa, en el imperio griego, el imperio español y el imperio inca incluso, pues cada uno comenzaron a inventar o crear medios o recursos con el fin de poder llevar un control de la contabilidad. Pero no podemos decir que todavía existe una contabilidad como la conocemos actualmente, no una contabilidad moderna. A pesar de que Lucas Paciolo, en el año 1494, publica uno de sus libros que se da inicio o se puede decir que es el inicio de la contabilidad ya moderna. ¿Por qué? Porque ya pone unas reglas, unas pautas, unas bases de la contabilidad que actualmente llevamos, ¿no? La famosa partida doble. Pero no quiere decir que Lucas Paciolo fue el que inventó la contabilidad. Incluso lo que escribió quizás murió y nunca supo que fue el pionero de la contabilidad. Entonces, la contabilidad también ha evolucionado a lo largo de la historia, ¿no? Y quizás estamos en puertas de una contabilidad tradicional que estamos llevando a una contabilidad que quizás con el tema de la globalización y producto de las cosas que están sucediendo en el día a día, ahora mismo la pandemia, el trabajo remoto, las monedas virtuales, el Bitcoin y todos estos recursos nuevos que están sucediendo, pues la contabilidad tendrá que irse adecuando la teoría a la realidad, ¿no? Entonces la representación contable de la realidad, pues también ha evolucionado, igual como la teoría contable, ¿no? La teoría contable ha tenido sus evoluciones a lo largo de la historia, producto del quehacer o de las circunstancias o de los medios o de los recursos como se llevaban en su momento, ¿no? Ahora mismo tenemos una contabilidad quizás un poco más ágil, más moderna, más real o real, dependiendo, porque justo lo que vamos a discutir ahora mismo, porque somos capaces de presentar o de reflejar la realidad a través de la contabilidad que actualmente conocemos, ¿no? ¿Qué realidad es la que representamos? Nosotros en la contabilidad, pues somos capaces de expresar o reflejar a través de un documento contable, ¿no? Incluso los contadores tradicionales dicen, yo no te contabilizo mientras yo no tengo un comprobante de pago, mientras yo no tengo una transacción, mientras yo no tengo un documento, si no, no puedo, no puedo registrarlo. Entonces, ese documento o ese respaldo o ese formato me va a permitir reflejar la realidad de la contabilidad. Dice, lo que consiste útil para sus fines. Es una representación teleológica, es una representación orientada a un propósito. Entonces, a través de ese reflejo contable o ese documento contable o lo que nosotros todo lo valorizamos a través de unos parámetros,
Si lo compramos en dólares, en algún tipo de moneda, lo transformamos a un tipo de cambio, o su valor de adquisición y su costo de adquisición, lo vamos a reflejar a través de la contabilidad. Esa representación de ese hecho contable, sea tangible o intangible, fungible o infungible, es la representación real de un hecho contable, o estamos quizás pecando en ingenuidad en reflejar un dato o un documento o un hecho contable pensando que estamos actuando con la información coherente o real, ¿no? Para esto, pues traigo a esta exposición uno de los tantos hechos que han sucedido a lo largo de la historia, ¿no? El caso de Enron así, fue una bomba financiera que explotó en Estados Unidos, ¿no? Entonces, le interesa la verdad a la contabilidad. Si la contabilidad pretende representar la realidad con un propósito específico, lo hará de manera que la representación sea la verdad absoluta. Cuando en Ron sale a la luz este hecho económico, financiero, eh, ¿dónde estaban los estados financieros? ¿Dónde estaban los contadores? ¿Dónde estaban la firma de auditores? Entonces, en un balance, en un estado financiero, en los diferentes informes que reportan los contadores, expresó la verdad, qué medios utilizó, qué recursos, qué normas o qué base teórica permitió reflejar un hecho contable. Lo que podemos decir, pues, que Enron, y como muchos casos que hemos visto a lo largo de la historia, no solamente en Perú, sino a lo largo de la historia de los países desarrollados, es que la verdad para algún grupo económico no es la verdad para otro grupo económico. Igual vemos por el caso de Mercedes-Benz, ¿no? Mercedes-Benz es una empresa europea y como Europa es una tendencia un poco más social, no socialista, bueno, también un poquito medio socialista, es una empresa alemana que tiene una economía diferente a la economía norteamericana. Sus estados financieros pues reflejaban un dato, unos resultados bastante pues atractivos. Con el mismo rigor, con la misma análisis contable, económico y financiero, se hizo en América y pues todos los resultados eran diferentes a los que se expresaban en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Entonces de ahí va surgiendo, intentando buscar la forma de homogenizar la información contable que se presente en un país que se represente en otro país. ¿Y por qué? ¿Y por qué surge? Mira, si estamos hablando a lo largo de la historia, pues hace 5.000 años que surge la contabilidad de los primeros indicios, el hombre primitivo, ¿a quién informaba? A los que estaban en ese grupo, en ese clan familiar, en la cueva. Luego surge en los imperios que ya hemos hablado. ¿A quién informaba? A la gente del imperio. ¿Quién interesaba? Al faraón, ¿cómo se llama? Al César, en el caso del Imperio Romano, y al rey, en el caso del Imperio español, y en el caso del incanato, pues al Inca, ¿no? Ahora mismo, pues nos vamos, este mundo globalizando, estamos pues cada día más interactuando diferentes países, diferentes regiones, entonces la información ya no solamente es para un grupo económico, no para un clan social, no para un país, necesitamos información para diferentes usuarios o diferentes entes o diferentes regiones, entonces por lo tanto se intenta buscar criterios o formas de poder expresar la situación económica y financiera de tal manera que podemos leer de forma casi igual en todas las regiones, ¿no? Pero también, ¿no? Una norma que surge en Alemania, en España, en Alemania, en Estados Unidos, ¿se puede aplicar tal cual acá en Perú? Pues estamos hablando de diferentes realidades, ¿no? Igual, pues tenemos aquí en Perú varios casos que han surgido como bomba. Y tenemos el caso de Clay. Clay, pues, fue una bomba, pues, en el siglo pasado, en la década de los 90, donde, pues, aparentemente era el negocio más rentable, donde todos invertían y tenía una rentabilidad bastante, pues, llamativa y atractiva, ¿no?
hasta que se analizó adecuadamente y pues la información que tenía pues no era la real. Entonces, hasta ahora, pues, Manrique sigue pregonando por ahí, incluso ha postulado al Congreso, ha intentado alguna vez a llegar al poder aquí de Perú, este, indicando que él tenía la verdad, que su negocio era rentable, que su plan estratégico era lo más adecuado, lo único que le cortaron las alas. Lógicamente era su realidad, su forma de pensar y no la realidad se vio bajo los parámetros ya de la Superintendencia de Banca y Seguro o bajo las normas de que rigen en este país, ¿no? Por lo tanto, pues lo que la verdad era para uno, para otros o para la gran mayoría no es la verdad, ¿no? Igual sucede, ¿no? Que si yo tengo un plato de frijoles, dependiendo quién lo mire, si yo tengo un plato de frijoles y lo ve un agrónomo, dirá, pues, este frijol es de tal cosecha, de tal variedad, sirve de semilla, sirve para sembrar. Si lo ven chef, lo puede ver pues ese plato como una fuente, un recurso primario para poder hacer algún potaje o algún plato exquisito, ¿no? Si lo ve un comensal, pues dirá ese plato preparado con tal o tal condimentos, pues sería exquisito. Pero aquella persona que no le gustan los frijoles, pues dirá, ni los miro, ni me gusta, ni quiero probarlo, y así sucesivamente, ¿no? Y cada uno tiene la verdad, pero la verdad desde su punto de vista. Pero es porque estamos hablando de un plato de lentejas, un plato de frijoles, pero en el caso contable, pues intentemos que la verdad sea contemplado pues para la gran mayoría, o al menos pensar que esa verdad tiene un cierto grado de cimiento o de responsabilidad de quienes manejan el tema contable. Entonces, nosotros los contadores, pues, se imaginan, pues, como cada una de las profesiones, tenemos sobre nuestro quehacer, nuestras decisiones diarias, un alto compromiso de decir la verdad o plasmar la verdad o explicar la verdad o refrendar esa verdad. Y si ya volvemos a lo que hemos hablado anteriormente, ¿de qué verdad estamos hablando? Pues existen diferentes tipos de verdad, la verdad del pesimista, del dogmático, del conservador, del optimista, desde qué ángulo estamos pensando o representando la verdad. Entonces la contabilidad como una ciencia social, pues comenzamos a analizar si la verdad que estamos presentando es una verdad absoluta o es una verdad relativa. Pero tal como hemos visto los filósofos que hasta la fecha conocemos, pues no existe una verdad absoluta, ¿no? Existe una verdad relativa. Entonces, la verdad, según las normas contables, y hemos analizado y hemos hablado bastante qué es la verdad, ¿no? Y hemos quedado que una verdad no existe como tal, ¿no? Entonces, en nuestra realidad tenemos una base teórica, ¿no? Que es los principios contables, las normas internacionales, que ya eso lo vamos a tocar un poquito más adelante, pero también ya en el plan contable nuevo, que ha entrado en vigencia aquí actualmente, ya toca algo tímidamente el tema de la imagen fiel. ¿Y qué cosa es la imagen fiel? Bueno, aquí en Perú estamos acostumbrados en partir la base teórica entre el plan contable que enmarca o se basa en los principios contables y las normas internacionales de contabilidad, pero en otros países pues no solamente se basa en ese marco teórico, también se basa en hipótesis, en corolarios y en supuestos. Por ejemplo, en Europa, en España, pues tienen los supuestos contables, y la imagen fiel, ¿de dónde sale la imagen fiel? La imagen fiel pues sale en Inglaterra como aparte de aplicar los principios, las normas internacionales, de información financiera, el contador o el que hace la contabilidad o el gerente o los responsables de la empresa tiene la posibilidad de reflejar una imagen fiel. O sea, por ejemplo, si yo estoy presentando un estado financiero hoy, y a la fecha estoy determinando que tengo una pérdida, mis estados financieros los estoy presentando con una pérdida X, pero sé que
mañana o pasado, dentro del siguiente mes, supongo que estamos hoy concluyendo un mes, la posibilidad de que la empresa sea rentable o que tenga mayor beneficios, entonces la imagen fiel que estoy presentando ahora sería distorsionada. O sea, estoy dando una pérdida del cual sé que mañana o pasado voy a ganar. Entonces tendría que intentar hacer un maquillaje contable para presentar una imagen real o fiel. O me pongo a pensar lo contrario, ¿no? Ustedes recordarán que antes de que existieran las computadoras y todo lo que conocemos la tecnología, pues existían las máquinas de escribir, esas a mano, ¿no? Las mecánicas, ¿no? Entonces, esas empresas eran rentables. Económicamente, financieramente tenían rentabilidad. Por ejemplo, Olivetti, se me viene a la mente esa empresa Olivetti que hacían las famosas máquinas de escribir. Tenían aparentemente, si hablamos de continuidad, tenía pues una rentabilidad o tenía un beneficios económicos bastante atractivos. Pero ¿cuál era su imagen fiel? Si esa empresa no lograba adaptarse a las nuevas tecnologías, no era capaz de reinventarse o intentar producir computadoras o impresoras o adecuarse a las nuevas tendencias que estaba el mercado, estaba condenado a desaparecer o simplemente pues dejaba de ser rentable. La imagen fiel de esa empresa era que podría tener una utilidad en un momento determinado, pero a futuro su futuro era incierto porque las máquinas de escribir mecánicas tenían los días contados, ¿no? Entonces la imagen fiel ya, como les cuento, tímidamente se está tocando ya en nuestros lares, en nuestra realidad, pero ya que en Europa pues lleva muchos años tocando este corolario que le llamamos la imagen fiel, ¿no? Ya, bueno, la presentación razonable. Ustedes verán que cuando se hacen balances o se hacen los estados financieros y a veces entidades dicen, me tienen que traer los estados financieros debidamente auditados. Y ustedes pues se contratan, la empresa contratan un auditor, hace la evaluación y nos dan el famoso dictamen, ¿no? Todos los contadores, todos los empresarios estamos pendientes a la presentación de ese dictamen. El auditor no dice que los estados financieros presentan la realidad, la verdad y juro ante Dios, con respeto que se merece, de que los estados financieros representan la realidad o la verdad de la empresa, sino dice presentan razonablemente. Entonces, ya estamos pensando de que la verdad como tal, el auditor también se cura en salud y pensando que la presentación no puede ser es relativamente razonable, no es absolutamente razonable. O sea, todos los estados financieros no son cerrados en un momento determinado, siempre van a tener temas de discusión o presentación, que eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? La presentación fiel, ¿no? Representación fiel, ¿no? Igual una imagen fiel tiene una representación fiel o no, ¿no? Y la verificabilidad, ¿no? O sea, yo tengo la capacidad de verificar, comparar los hechos contables con la historia de la contabilidad, ¿no? Entonces, la verdad de las normas contables nos permiten ver que tenemos una verdad absoluta, no lo tenemos. Tenemos una imagen fiel relativo, dependiendo con qué ojo se mira. La presentación razonable, relativamente también. ¿Por qué? Porque no existe que los hechos económicos, contables, financieros de una empresa son absolutamente reales. Y la representación fiel es que si yo tengo una imagen fiel, puede yo tener una representación no. Y la verificabilidad, lógicamente, pues si yo tengo un documento o tengo una información, se puede verificar, pero esa verificación también es relativa. ¿Ya? Yo puedo tener un documento, yo puedo tener una información, yo puedo tener una factura, un comprobante, pero también es relativo, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente ese hecho económico a través de documentación debidamente sustentada, pero la operación realmente no se ha originado, ¿no? Y aquí sí pues tocamos el tema de los principios contables, ¿no? Los principios contables también han sido trastocados, ¿no? ¿Por qué? Comienza pues ya el tema de las normas internacionales de contabilidad, a pesar que en la NIC 1 ya pues habla que los principios de contabilidad generalmente aceptados como que quedan un poquito fuera de vigencia, ¿no? Pero para mí
bajo mi opinión, son el marco teórico o son puntos de referencia que contribuyen, mientras contribuyen a generar o a hacer contabilidad, para mí sí son aceptables el tema de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Pero los principios como tal eh, también tienen su punto de vista, ¿no? Existen pues varios principios que sería necesario revisarlos, adecuarlos o quizás algunos ya han quedado fuera de vigencia o simplemente pues, van a ser necesarios su revisión. Tal como les contaba, pues, de lo que ya hemos venido hablando y podemos poder analizando, los estados financieros, cuando uno genera un resultado, bajo mi cabeza, yo pensaba que ya era pues oleados y sacramentado, ¿no? Yo ya lo presenta al ente jurídico o al ente Hacienda, dependiendo de en qué país estamos, ¿no? Yo lo puedo presentar al Estado, a la SUNAT, en el caso de Perú, en el caso del Estado lo estoy presentando como una declaración jurada, y yo pensaba que era un hecho cerrado. Pero ¿qué tal, por ejemplo, en el principio del devengado? ¿Por qué voy a tocar el principio del devengado? El principio del devengado, pues yo puedo que en un periodo determinado yo arrojé una ganancia o una pérdida de una empresa. Pero ¿qué tal si esa empresa, después de haber cerrado sus estados financieros, luego tiene un tema de contaminación medioambiental o un tema de problemas de que su producto ha contaminado a personas, al ambiente, y por lo tanto tiene efectos que van a repercutir en un ejercicio contable? A pesar que hay una NIC que nos dice hechos ocurridos después de balance, pero también te dice si ocurre antes de la presentación puede tener el efecto en el balance. Depende si es un hecho cuantificable o es un hecho cualitativo. Pero ¿qué tal si ocurre después de un año o 2 años? Entonces, los estados financieros presentados o cerrados en su periodo, pues ya no es el hecho cerrado contablemente. ¿Por qué? Porque va a tener efectos de lo ocurrido en esos estados financieros, ¿no? Que puede ser una pérdida o quizás una ganancia. Eso es en el hecho del principio del devengado, ¿no? Y podemos tocar diferentes principios, por ejemplo, la evaluación al costo, ¿no? Evaluación al costo que es relativo, ¿no? La evaluación al costo, pues para mí, mucho más que ya lo vamos a ver con las normas internacionales de contabilidad, ¿cómo lo valorizo yo? ¿Cuál es mi criterio de valorización de los inventarios? Luego tenemos en el tema de otros principios, por ejemplo, de importancia relativa. Ya importancia relativa es muy subjetivo, es muy relativo, hasta su nombre lo indica, ¿no? Importancia relativa, ¿no? Para mí puede ser un bien importante y para otra empresa no puede ser un bien importante, ¿no? O para mí puede ser lo contrario, un bien que no tiene validez y para otro tiene una validez, ¿no? Así sucesivamente, ¿no? Entonces los principios contables, desde el punto de vista, desde el marco teórico o viendo la realidad que tenemos, por ejemplo, ahora mismo con las criptomonedas o los bitcoin o la moneda virtual, ¿cómo podemos determinar el valor exacto de una moneda, ¿no? La fluctuación que está teniendo esa moneda, ¿no? Entonces, los principios contables también van a necesitar una revisión y una adecuación a la realidad que estamos viviendo actualmente, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los principios contables, pues ni la más mínima idea el tema de una pandemia o el tema de la continuidad de la empresa, ¿no? Si hablamos del tema del principio de empresa en marcha, ¿no? Generalmente, pues la pandemia surgió en China en el 2019, en el resto del mundo fue en el 2020. Si cerré el balance del 2019 bajo el principio de empresa en marcha, ¿qué significa el principio de empresa en marcha? Pues no, que todos los activos o todas las valorizaciones o todos los bienes o derechos, estoy pensando que va a continuar la empresa en funcionamiento. Viene la pandemia, viene otra realidad y nos damos cuenta que la empresa pues va camino a desaparecer o a muchas empresas han desaparecido, los activos perdieron valor, los clientes no me pagaron, las cuentas por cobrar no pude cobrar,
las deudas con los estados, con las instituciones financieras no se pudo concretizar, he tenido que renegociar con mis compromisos laborales. Entonces, ¿dónde quedó el principio de empresa en marcha? Vulnerable totalmente, se quedó vulnerado. Entonces, y este marco teórico de las normas o de los principios contables, pues quedó muy alejado de la realidad que tenemos actualmente, ¿no? De igual manera tenemos las NIC y las NIF. Ya hemos tocado un poco el tema, ¿no? En la NIC 1, si comenzamos con la NIC 1, pues el tema de la presentación de los estados financieros, ¿no? Bueno, como la NIC 1 es la recopilación de todas las NIC y el tema de presentación. Pero me voy a la NIC 2, que es el tema de los inventarios, ¿no? Venimos con el valor neto realizable. El valor neto realizable. ¿Qué significa el valor neto realizable? O sea, yo tengo un stock y tengo que determinar el valor neto de realización. ¿Qué significa el valor neto de realización? Pues yo determino cuál es el valor de ese bien en el mercado menos los costos de transporte, la utilidad. Entonces me lo deja a un valor netamente relativo, a un criterio del que está valorizando o del criterio de que está adoptando aquel que está haciendo su presentación de los estados financieros. Entonces, si yo soy muy conservador o soy muy pesimista o soy muy optimista, lógicamente pues mis estados financieros se van a ver movidos o alterados, ¿no? Entonces, si yo como contador en una empresa estoy determinando ese valor neto de realización bajo cierto criterio, pues ese valor va a ser relativo a otro contador. Y así sucesivamente podemos ir tocando diferentes NIC. Otra de las NIC que tenemos, que ya lo hemos hablado, los hechos posteriores al cierre de balance, ¿no? Si ya lo discutí en otra presentación, en otros videos que estaba haciendo sobre este tema, era sobre el tema de los hechos ocurridos después del cierre de balance, ¿no? Si hablamos en el periodo 2020, la pandemia pues comienza a globalizarse, a ser un caso de problema mundial en marzo del 2020. Muchos ya estaban cerrando balances o estaban cerrando los estados financieros y era difícil de cuantificar, ¿no? Los stocks que se tenían, que estaban, pues, que posiblemente se iban a vender en el 2020, esos stocks quedaron obsoletos, quedaron desfasados, quedaron fuera de poder venderse. ¿Cómo se podía presentar en los estados financieros? ¿No? El tema de los clientes, si los clientes, muchos clientes han desaparecido, por lo tanto, pues no tenía a quién cobrarle ni a quién venderles. De igual forma, mis obligaciones con terceros, eran totalmente pues, diferentes. El escenario antes de la pandemia y después de la pandemia. En el caso de los activos fijos, ¿no? Si la empresa estuvo cerrada en todo el tema de la cuarentena, que no fue 40 días, sino fue pues 6 meses, 8 meses, un año, tendré que depreciar ese activo y afectar a mis resultados o afectar a mi costo de producción. Lógicamente, pues ahí viene un tema de un criterio subjetivo o de un criterio, pues dependiendo de la realidad o dependiendo del criterio del conservador, del contador conservador, pesimista, optimista o pragmático o todas las definiciones que hemos hablado ahí. Entonces, estamos viendo pues que la presentación de los estados financieros siempre va a estar eh, bajo el criterio subjetivo del contador. Y por eso es necesario que cuando se presenta unos estados financieros, deberíamos llegar a un consenso, no solamente desde la óptica contable, sino tiene que ser un consenso desde la óptica contable, económica, financiera, social, estratégica, real, ¿no? Entonces, no podemos basarnos solamente en los principios contables, no podemos basarnos en las normas internacionales de contabilidad o en las normas internacionales de información financiera, sino tenemos que ir un poquito más allá, pensar en la imagen fiel, en la representación fiel o lo que queremos pensar, la continuidad del negocio o la empresa en marcha, ¿no? Porque si nosotros aplicamos la norma tal o cual fríamente, pues
podemos cometer un error o hacer una información sesgada y de la cual mi realidad, mi verdad, mi forma de pensar como contador es sesgada bajo la óptica o la visión de lo que queremos como estrategia empresarial, ¿no? Entonces es importante pues que nosotros tener una visión global porque, por ejemplo, las normas internacionales de contabilidad, las normas internacionales de información financieras han sido elaboradas, procesadas, diseñadas en otra realidad, en otros escenarios, en otro país. A pesar de que Perú no aplica esa norma tal cual como está en otro país, sino se adopta aquí y se intenta adecuar a la realidad que tenemos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la NI 41 sobre los activos biológicos, dependiendo también. Ahí tenemos que el activo biológico puede ser el activo biológico si tiene una duración, una vida vegetativa o una vida dependiendo si es animal o una vida de este bien o recurso natural del reino animal o del reino vegetal, dependiendo cuál es el periodo vegetativo o periodo de vida que tiene, se va a estar contemplado bajo la NIC 41 o la NIC 16, ¿no? Que es propiedad, planta y equipo. Y cada uno va a tener la forma de cómo aplico el agotamiento o la depreciación o el gasto que corresponde según la óptica o el criterio contable que uno quiere tener, ¿no? Entonces, bajo mi óptica o bajo mi opinión, la verdad absoluta no existe, la representación real y fidedigna de la contabilidad tampoco, pero lo que intentamos es buscar, pensar o plasmar que la realidad contable, económica y financiera esté muy cerca o aproximado a una realidad bajo los principios, normas o criterios que estamos enmarcados, ¿no? Porque por algo somos una profesión que tiene ciertas normas o ciertas reglas que uno nos permite, pues, encaminar bajo esa realidad, ¿no? Es como si en el caso de una ciudad, si estuviéramos, por ejemplo, en una ciudad que no exista policía de tránsito, no exista regla de tránsito, no exista señalización, no exista respeto, pues eso sería un caos, ¿no? Entonces todos caminarían por donde quieran, todos cruzarían las esquinas como quieran, no respetarían tanto, entonces por lo tanto eso es insostenible. Igual pasa en la contabilidad, ¿no? A pesar de que tenemos las normas, los criterios, igual como en el caso de una ciudad, alguno por ahí se salta un semáforo, dependiendo si es a las 12, 1, 2 de la mañana que no hay tráfico, quizás se pueda saltar un semáforo o saltar alguna regla, algún peatón que pasa o rompe alguna señalización. Entonces siempre va a existir, ¿no? A todas reglas hay una excepción, ¿no? En el tema contable intentamos llegar a aproximarnos a una realidad, a una verdad y a plasmar los hechos contables, económicos y financieros a pesar de esta crítica de la verdad o la realidad, ¿no? Entonces, ¿la representación fiel es igual a la verdad? Recordarán que ya les tocaba el punto anterior donde le decía pues que ya en Europa, en Inglaterra, ya sale el tema de la representación fiel o la imagen fiel de la empresa, ¿no? ¿Qué cosa es la imagen fiel, no? Ya les hablaba que es un corolario que está por encima de las normas internacionales de contabilidad, los principios contables. Entonces, el contador tiene la libertad o el gestor de representar una imagen fiel de la realidad económica y financiera de la empresa en ese momento, ¿no? Entonces, la representación fiel es perfecta, es completa, es neutral, es libre de errores. Lógicamente es subjetivo, ¿no? Es subjetivo porque una representación fiel eh, no necesariamente eh, borra el resto de normas y está por encima de la verdad. Mucho más en nuestra situación de nuestros países que están en caminos al desarrollo,
por no decir países subdesarrollados, pues que la realidad que tenemos. Entonces, dejar a libre albedrío decir que el contador tiene, o el gestor o el economista tiene la posibilidad de representar la imagen fiel de una empresa saltándose todas las normas que anteriormente hemos hablado, ¿no? Tanto los principios, las normas internacionales, el código tributario, los temas jurídicos, no, pues no podemos, ¿no? Entonces, la representación fiel es subjetivo, es, es una opinión, es una realidad, pero que dependiendo, pues si es completa, si es neutral, lógicamente que esté en juego pues muchos factores en una empresa y que libre de errores, pero si yo estoy en un escenario donde tengo mi información privilegiada, de repente pues yo tengo una información más sesgada y de cual me va a permitir tomar alguna decisión. Entonces, una representación fiel no se puede considerar que es una representación verdadera o que representa la realidad de una empresa en un momento determinado, ¿no? Entonces, la representación razonable es sinónimo de verdad. También es un tema filosófico que justo lo traigo aquí, pues una representación razonable. Digo, yo pues razonablemente pues la empresa está relativamente bien. Es una representación razonable, pues no necesariamente significa que es una verdad absoluta, ¿no? Porque incluso hasta en una empresa, el que maneja información privilegiada va a ser los gestores, el gerente. Si el gerente es totalmente diferente a los accionistas o a los capitalistas, la información privilegiada o el que conoce un poco más la realidad va a ser el gerente o diferente a los accionistas, ¿no? Por lo tanto, quizás a veces cometemos el error de tener una información privilegiada y no compartir y no tener esa posibilidad de que todos los implicados tengan esa verdad absoluta. Por tanto, entonces, el tema de las diferentes teorías, como la teoría de agencia, por ejemplo, nos va a permitir que la información sesgada va a ser diferente a una verdad, pues, ¿no? Porque yo puedo representar en uno de los estados financieros una realidad que no es la verdad. Y yo me guardo esa información sesgada, ¿no? Entonces, una representación razonable no es sinónimo de verdad, ¿no? Y la verificabilidad, ¿no? Verificabilidad. Nosotros a veces, los contadores, pues somos expertos en hacer arqueo de caja, toma de inventarios, cruce de información, pero eso no nos da la verdad absoluta. Como les digo, ¿no? Yo puedo tener, pues, en una estación de servicio, pues, que vendo 20.000 comprobantes en un mes. Yo verifico, hago el cruce de información, verifico que relativamente está bien la información, pero no es la verdad absoluta tampoco, ¿no? Sí, son técnicas, son medios, son recursos que nos permite, pues, más o menos ver la tendencia o cómo se está manejando un negocio o una empresa en un momento determinado, ¿no? Pero no podemos decir que la verificabilidad es la verdad absoluta tampoco, ¿no? Y también yo puedo tener un comprobante, yo puedo tener una factura o puedo tener algún comprobante de compra, pero tampoco me puede determinar que es la verdad absoluta, pues, ¿no? Dependiendo, pues, incluso porque yo soy contador y voy a un inventario y tomo un inventario y puedo decir, aquí existe 5 motores trifásicos de no sé cuántos caballos de fuerza. Si yo no tengo el más mínimo conocimiento de mecánica o de electricidad o de cultura general sobre el tema de herramientas, motores, pues para mí, cualquier motor que yo vea delante de mí, yo puedo decir que es la verdad, que es verdad, que estoy tomando, que el inventario existe como tal, pero puede ser que no sea tal cual como lo estoy verificando, ¿no? Entonces la verificabilidad también es relativo, ¿no? No existe una forma de verificar y determinar que la verificabilidad es un término absoluto, ¿no?
¿Es posible alcanzar la verdad en la contabilidad? Aquí he puesto esta imagen pues que me llamó mucho la atención y la verdad que me gustó cuando vi esa película del contador, ¿no? Que la verdad, bueno, la película El Contador, yo pensé encontrar algo más de contabilidad, ¿no? Al final fue otra cosa, ¿no? No tanto del contador como tal, ¿no? Porque, pues yo dije, ¿en qué momento nos han enseñado a hacer lo que hacía este actor, ¿no? Pero bueno, sí me llamó mucho la atención, pues, de este señor en el tema de la película, de tener esa capacidad de recordar todos los hechos contables, económicos y financieros y determinar dónde había faltantes y cosas ahí que fue el tema de la película, ¿no? Pero dice, ¿es posible alcanzar la verdad en la contabilidad? No, yo creo que no, mi opinión personal. No es posible alcanzar la verdad absoluta, pero sí una verdad relativa, ¿no? Una verdad no a medias, pero sí una verdad que nos permita ser sostenible, ¿no? Por todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Ojo, porque si yo tengo una contabilidad y le doy a 5 contadores, los 5 contadores no van a llegar al mismo resultados tal cual, pero sí van a llegar razonablemente o más o menos sesgadamente a un punto medio, ¿no? Lógicamente no va a ser un contador que me da una utilidad exagerada y una pérdida exagerada, ¿no? Si la empresa va a tener rentabilidad, lo tendrá. Si tiene pérdida, lo tendrá, pero no puede ser que sean hechos totalmente opuestos, ¿no? Entonces, ¿es posible alcanzar la verdad en la contabilidad? Dependiendo, pues también, ¿no? Dependiendo en qué escenario estamos, qué tipo de contabilidad, qué tipo de contador es el contador optimista, pesimista, el conservador, está representando la imagen fiel, en qué escenario estamos, bajo qué realidad. Estamos en la costa, en la sierra, en la selva, estamos en Perú, estamos en otro escenario, estamos en otra latitud, estamos en una pandemia o no estamos en una pandemia. Entonces, existen más factores que van a determinar la, la, la representación de la realidad económica financiera de una empresa. No es igual presentar una contabilidad en un escenario normal como presentar una contabilidad bajo otro escenario en temas complicados como el caso de la pandemia, ¿no? Entonces, hay hechos endógenos y exógenos que van a permitir, que van a influir o van a determinar el sesgo de la presentación de la información contable, económica y financiera. Lógicamente, ese sesgo que vamos a estar expuestos todos los contadores como una ciencia social debería ser lo que menos impacto económico y financiero debe tener. Quizás va a depender mucho de la apreciación, el análisis crítico que realice el contador, ¿no? Entonces, quizás estoy tocando temas bastante controversial y de repente van a decir, pero si usted pregona que la contabilidad es sí, yo no estoy que digo lo contrario. Y por eso me estoy atreviendo a tocar este tema como un tema filosófico, un tema de que necesitamos pensar, reflexionar. Es como este video y este tema que estoy tocando, quiero enfocarlo como una crítica a nuestra realidad como contadores que lo somos, ¿no? De todo esto, pues me atrevo a decir y quizás tocar un tema, pues cuando asisto al colegio de contadores, pues siempre contamos muy eufóricamente, pues el himno del contador, ¿no? Y dentro de su letra, pues aquí dice, bueno, aquí lo podrán ver y ahí tal cual dice, aquí los contadores públicos están cuidando las finanzas de nuestra nación. Unidos buscaremos la contribución diciendo siempre la verdad. Y aquí justo pues la verdad es lo que hemos discutido, aquí está, diciendo siempre la verdad. ¿Y qué es la verdad? ¿No? La verdad es subjetivo, la verdad es relativa, ¿no? Entonces, la información dice, la información exacta a todos se dirá. Si alguien no la dijera, lo lamentará, pero nosotros juntos, todos a la vez, demostraremos la razón. Yo quizás, bueno, mi análisis, mi crítica
y como le digo, pues no estoy siendo pesimista en nuestra profesión, sino todo lo contrario. Lo que pretendo pues con este análisis que estoy haciendo o con esta reflexión filosófica, enfocar de que la contabilidad no solamente podemos decir que es cargar y abonar, o no solamente podemos decir que la contabilidad es llegar y presentar los estados financieros. No solamente quiero decir que la contabilidad pues terminó con que me das un comprobante y yo lo registro. La contabilidad tiene que ser una ciencia abierta, una ciencia viva, donde la realidad económica de una empresa puede que esté en un momento crítico, pasando en un momento crítico como todo. No todas las empresas, es como un ser humano, ¿no? Cuando uno tiene un malestar o tiene una enfermedad, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a un médico, medicinas, tomamos un reposo. Llegará un momento que también la empresa, como un ente vivo, lógicamente, pues un ente no es un ente jurídico, es un ente jurídico no tangible, pero también tendrá un momento que tendrá su caos económico, financiero, su tropiezo, o que no le va bien las cosas. Tiene que llegar un momento de que haga un paréntesis y tome un descanso. Y eso no significa que la empresa está en un caos o que la empresa ya va a quebrar o va a desaparecer. Pero también hay que ver bajo qué escenario, bajo qué realidad estamos, ¿no? Porque si vemos que somos capaces de poner en una congeladora una empresa por un periodo y después descongelarlo y otra vez darle vida y continuar, sería excelente, pero de repente pues también puede ser un mal uso de este mecanismo, ¿no? Entonces, con esto lo que yo quiero invitarles a pensar que como toda ciencia o como toda profesión es una profesión viva, que nos va a permitir a reflexionar y pensar. Como conclusión final les puedo decir que la teoría contable, la teoría o el marco teórico de la contabilidad, quizás va un poco atrás de la realidad. La realidad de los hechos contables, económicos y financieros eh, van tan deprisa o van caminando a marcha forzada y nosotros vamos construyendo la teoría atrás de la realidad. Esa es como mi reflexión final, ¿no? Entonces, espero sus comentarios, sus sugerencias, su apreciación y si alguien critica o alguien quiere dar una opinión, señal de que estamos avanzando, ¿no? Porque este video justo va a un tema de una crítica a nuestra realidad que tenemos, ¿no? Pensar que lo que estamos haciendo, el tema contable, una ciencia social que necesita una revisión, que necesita una óptica de otra realidad. O sea, no podemos decir que nosotros los contadores somos como los notarios, incluso hasta el notario, pues la fe, la fidelidad, la representación fidedigna es subjetiva, no es relativa, ¿no? Bueno, gracias por escuchar este video y como les digo, pues estamos sujetos o estoy sujeto a sus comentarios, preguntas, comentarios, pues ahí tienen mis correos, mi teléfono y cualquier cosa, pues pueden criticar el video, puede que no les guste, de repente alguien me dice, este video es pésimo, bueno, yo lo que he intentado hacer un análisis filosófico mirando esa realidad que estamos viviendo de la contabilidad. Muchas gracias.